Querido amigo, buenos días. Quiero que me permitas solamente 15 minutos de tu tiempo para darte un mensaje que es tan importante como seres humanos. Te voy a leer la escritura en la segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 10. Dice de esta manera. Dice, porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Lo que aquí la palabra de Dios está hablando, mi amigo, está hablando de la tristeza que el mundo produce. El mundo te produce una tristeza total. Tú puedes ver mucho joven cómo se está quitando la vida en estos días. Mucho joven con depresión, mucho joven con tristeza y mucho joven que piensan que nadie los ama, que nadie los quiere. Esa tristeza que el mundo causa, mi querido amigo, causa depresión, causa ansiedad y eso los lleva a quitarse la vida. ¿Quién de aquí ha tenido ese pensamiento de quitarse la vida por su tristeza, por su depresión? Esto es lo que el mundo produce, una tristeza que lleva a la muerte. Pero aquí dice, habla de otro arrepentimiento, de otra tristeza, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Hay otra tristeza que Dios produce en el ser humano, mi amigo. Ese es el arrepentimiento genuino cuando alguien se arrepiente de su pecado. Dios hace que el hombre se humille y él reconozca su pecado a cuando Dios le habla de su pecado, mi amigo. Son dos tristezas tan diferentes. El mundo produce una tristeza fatal que te lleva a la muerte. Si a una mujer o un hombre deja a su cónyuge, ¿qué produce eso? Una tristeza que lo lleva al vicio, a tomar alcohol, a drogarse. Si un jovencito deja a su novia, o viceversa, ¿qué produce eso? Tristeza. Ese jovencito, porque su novia o su novio la dejó, se cae en un vicio, en las drogas, y eso produce una tristeza que lo lleva a la tristeza, que ya no quiere vivir, que quiere quitarse la vida y toma pastillas para morir. Pero hay otra tristeza que Dios produce, mi amigo, eso es el arrepentimiento. Dios produce en el ser humano, en el pecador, un arrepentimiento que lo hace ver su pecado. ¿Y de qué se debe de arrepentir el ser humano, querido amigo? El ser humano se tiene que arrepentir de su maldad, de su pecado, porque el hombre es mentiroso, el ser humano es codicioso, en nosotros hay lujuria. Cuando nosotros miramos a una mujer con lujuria, la miramos para desearla en nuestro corazón. Y Jesucristo dijo que si algún hombre mira a una mujer para codiciarla, dice que ya adulteró con ella en su corazón. Y eso es lo que el hombre hace, eso es lo que la mujer hace. Miramos, codiciamos y deseamos a alguien sexualmente. Ahí estamos adulterando, ahí estamos quebrantando un mandamiento de Dios. ¿Quién de aquí ha matado a alguien? Espero que nadie. Pero Jesús dijo que si alguien siente algún rencor o llama a su prójimo o a su hermano vago o estúpido o inútil, eso lo convierte a él a un asesino, a un homicida de corazón. ¿Quién de aquí ha sentido rencor contra alguien? ¿Quién de aquí le ha deseado algún mal a alguien? Yo y tú lo hemos hecho. Hemos quebrantado otro mandamiento de Dios. Somos pecadores. ¿Quién de aquí ha mentido alguna vez? Yo he mentido. Ustedes han mentido. Yo sé que ustedes piensan que hay mentiras piadosas y hay mentiras que son realmente malas. Pero para Dios, mentir es mentir. Para Dios, la mentira es pecado. Hemos quebrantado otro mandamiento de Dios. Somos pecadores por naturaleza. Porque yo y tú, mi amigo, pecamos día con día. ¿Quién de aquí ha robado? ¿Quién de aquí ha tomado algo? No importa el valor, no importa cuánto cueste, digamos un chicle, por una moneda, una cadena de oro. Si has robado, mi amigo, has quebrantado otro mandamiento de Dios que dice no robarás, y el de no matarás, no hurtarás, no cometerás adulterio. Todos hemos pecado, todos hemos quebrantado la ley de Dios. ¿Y qué merece una persona que roba? ¿Qué merece una persona que mata a alguien? Merece ir a la cárcel, merece pagar
por tu pecado. Bueno, tú y yo merecemos pagar, querido amigo, por nuestro pecado. Tenemos que pagar porque somos pecadores. Tenemos que darle cuentas a Dios. Tú y yo en el día del juicio vamos a dar cuentas a Dios por nuestros pecados, por nuestra maldad. Dice la palabra de Dios que está establecido que el hombre que por una sola vez, después de ahí al juicio. Tú y yo somos merecedores del infierno. Tú y yo merecemos ser castigados por una eternidad, por el Dios Santo, por el Dios que nos creó. Pero el hombre que ha descarriado, el ser humano le ha dado la espalda a Dios. El ser humano le gusta pecar. El ser humano, querido amigo, le gusta la lujuria, le gusta fornicar. Es también otro pecado que Dios no le ama. Si alguien tiene relación sexual con un hombre o con una mujer fuera del matrimonio, eso es, querido amigo, fornicación. Y la palabra de Dios dice que ningún fornicario, ningún adúltero, ningún borracho, ningún homicida, ningún cobarde va a heredar el reino de Dios. Merecemos ser castigados por una eternidad. Merecemos nosotros pagar por nuestra maldad. La palabra dice que la paga del pecado es la muerte. Merecemos ser fulminados, mis amigos. Merecemos ser castigados por nuestra maldad. Pero venga y te presento algo, una noticia tan maravillosa que tal vez no has escuchado alguna otra vez. Te voy a presentar al Cristo, al crucificado. Voy a predicarte de Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario para salvar a pecadores. El Hijo de Dios, Él nació en un pesebre. Él nació de María la Virgen, vino y se encarnó, siendo Dios mismo. Vino y caminó en este mundo como tú y yo. 100% Dios, 100% hombre. Alguien vino y nació y murió en la cruz del Calvario para salvarte a ti y a mí del castigo eterno. Jesucristo dio su vida por pecadores, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Jesucristo, el Hijo de Dios, el que nació de María la Virgen, vino y murió y pagó por nuestra maldad, pagó por nuestros pecados, pagó lo que tú y yo teníamos que pagarle a Dios. En Romanos dice esto: ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para que nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más estamos ya justificados en su muerte, por él seremos salvos de la ira de Dios. Mas Dios muestra su amor para nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por la humanidad. Cristo murió para que tú pudieras, querido amigo, creer en Él y arrepentirte de tu pecado. Es pues lo que produce el arrepentimiento que Dios produce en el ser humano. Una tristeza que uno se humilla, se conquista y reconoce su maldad y le pide perdón a Dios. Y ese que reconoce su pecado es justificado a través de Jesucristo solamente. Porque ahí dice: Dios muestra su amor para que nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estamos ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira de Dios. Yo sé que algunos tal vez han escuchado un mensaje diferente, tal vez unos han escuchado otro mensaje diferente que dice: Cristo te ama, Cristo tiene un plan maravilloso para ti. Pero eso no es verdad. Porque el cristiano verdadero va a padecer, va a sufrir, y aún va a ser también aborrecido por su familiar, por sus familiares. Mira lo que dice la primera de carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, viendo la verdad de su cuerpo, la muerte por los pecados de la justicia. Así está diciendo ahora de Cristo Jesús. Dice que Él padeció una sola vez. Jesucristo dice: una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. Tú y yo somos injustos, querido amigo. Tú y yo siempre pecamos en contra de Dios, día con día. Somos tan imperfectos, pero tú y yo estamos quebrantando los mandamientos del Dios Santo día con día.
Juan 3, 16 dice esto. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, que es Jesucristo. Miremos que Dios no mandó a María, Dios no mandó a un santo, Dios no mandó al Papa para morir en la cruz del Calvario. Dice que Dios, ¿a quién dio? Dio a su Hijo unigénito, ese es Jesús. Para que todo el que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Para que el mundo sea salvo a través de Jesucristo. Para que el mundo crea que Jesucristo es Señor y Salvador. Para que el mundo escuche el Evangelio de Jesucristo, que solamente a través de Jesucristo hay salvación. Mi amigo, no te predico una religión, no te predico de algún método, solamente lo que está escrito en la Biblia. El Hijo del Hombre vino a morir por los pecadores para llevarnos a Dios, para darle vida eterna. Déjame te digo algo. Mañana no te ha prometido. ¿Quién te promete o quién te asegura que vas a vivir de aquí a 1 hora, a 2 horas? Tú puedes salir, querido amigo, y ser atropellado, tener algún accidente. Yo sé que aquí hay muchos que trabajan en el campo. Yo sé que ustedes han escuchado de aquel que murió en el campo, ¿verdad? ¿Cómo es que él sabía que ese día iba a morir? Él no sabía que ese día iba a morir él. ¿Quién te promete a ti que mañana vas a tener vida, querido amigo? No estamos seguros de eso. Sabemos cuándo nacemos, pero no sabemos cuándo vamos a morir. En esta hora te pido, te imploro, te ruego que mires tu estado espiritual, que tú reconozcas tu pecaminosa naturaleza y te arrepientas y le des la espalda al pecado y que vuelvas a Dios. Cree en Jesucristo para salvación de tu alma. Cree solamente en Él. Mira cuán pecador tú eres. Yo sé que yo también soy pecador, pero tienes que reconocer que tú eres un vil pecador, merecedor del infierno. Pero hoy es el día de salvación. Hoy es cuando tienes que arrepentirte de tus pecados y creer en Jesucristo para que no vayas por una eternidad al infierno. Teme a aquel que da la vida. Teme a aquel que tiene el poder de quitar la vida y tiene el poder de echarte al infierno. Como dice en el Evangelio de Lucas, dice más: os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis de temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene el poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Teme a Dios, teme a su Creador, teme a aquel que tiene el poder de echarte al infierno por causa de su pecado. Teme a ese Dios que envió a su Hijo para morir en la cruz del Calvario para salvar a pecadores. Gracias por tu tiempo, querido amigo, y medita solamente en esta palabra que te compartí. No hay religión que salve, no hay denominación que salve, no hay creencia, no hay tradición que salve, solamente en Cristo hay salvación. Solamente en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo hay salvación. Cree en Él para salvación de tu alma. Que Dios te bendiga en este día, querido amigo, trabajadores del campo, que Dios los bendiga y cuídense mucho, cuídense mucho.